Para comenzar esta sesión voy a introducir la idea que me llevó a pedirles que lean su material, subrayen la palabra que no hayan entendido, palabras, y que tengamos un rato dedicado a escuchar qué palabra no entendieron y procurar yo dar una definición, un sinónimo o incluso una explicación. La razón de que hagamos esto es porque tengo muchos objetivos profesionales. Uno de ellos es elevar el nivel de lenguaje hablado y escrito de todos mis alumnos. En general, los medios y los escritores actuales, sobre todo de ideología postmoderna, procuran bajar su nivel de lenguaje para ponerse a la altura de la gente. Y si bien todos pueden constatar que cuando yo doy una conferencia, una sesión o una explicación a sus preguntas, espero que todos puedan decir que han sido accesibles mis conferencias, mis explicaciones. De todas maneras, en sesiones especiales como esta, procuro elevar la varilla, como se le eleva la varilla a un saltador al que se está entrenando, o se le alarga la distancia a un saltador de longitud, o se le exige más velocidad, menor tiempo, a un corredor, o a un corredor de maratón, pues que corra más kilómetros, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer ahorita, elevar el nivel de lenguaje de todos. ¿Por qué? Porque no tener un lenguaje apropiado que nos permita expresar ideas, sentimientos, principios, valores, virtudes, tiene muchas desventajas. Es como si viviéramos encerrados en un casco de acero que nadie puede abrir. Si yo no sé lo que quiero decir o no encuentro la palabra apropiada para decir lo que quiero explicar, pues soy un prisionero. ¿De qué? De mi propia ignorancia. Y si el otro no escucha, no recibe lo que yo quiero transmitirle, pues entonces él tampoco va a saber verdaderamente lo que me pasa. Voy a poner varios ejemplos de lo que sucede cuando uno no tiene el vocabulario apropiado para poderse expresar. El primer ejemplo que quiero poner es con una palabra que existe en el vocabulario español, castellano, y que tiene un origen griego y que se refiere a una virtud. Imagínense que ustedes son un equipo de fútbol o un equipo de cualquier deporte y al estar a punto de empezar el juego les digo: vamos muchachos a jugar con Eutrapelia. Y entonces ustedes me dicen: ¿qué no íbamos a jugar con Estados Unidos? Y les digo: no, porque Eutrapelia no es el nombre de un equipo, ni es el nombre de una muchacha, es el nombre de una virtud. ¿Y qué significa Eutrapelia? Es casi lo mismo que en inglés significa fair play. ¿Sí? O sea, fair play. ¿Sí? Fair play, juego limpio, juego noble, juego con alegría. Ajá. Todo eso significa la palabra Eutrapelia. Y así, desgraciadamente, hemos llegado a un momento en todos los países de la tierra, pero particularmente en la cultura mexicana, hemos llegado a un momento en el cual, en la vida cotidiana, el que más usa 100 palabras. Los chavos analfabetas, o como yo les llamo chairos, pues usan como 30. Y la mayor parte de ellas son güey. Para eso, cuando yo voy a un salón de clases de prepa y empiezo a escuchar cómo hablan, agarro la lista del grupo y empiezo: güey 1, güey 2, güey 3. Y cuando se molestan les digo: pues es lo único que estoy oyendo. ¿Qué onda, güey? Buenos días, güey. Ya me voy, güey. No, ¿qué onda, güey? Y no salen de ahí. Hemos reducido nuestra capacidad de expresión de una manera tan limitada, tan patética, que no podemos expresar lo que pensamos, ni lo que sentimos, ni lo que vamos a hacer. Es una primera limitante, el no podernos expresar.
Y si no nos podemos expresar, fíjense la cadenita de esclavitud que se sigue. Si no nos podemos expresar con amplitud, con precisión, con calidad, el otro no nos va a conocer. Y si el otro no nos conoce, no le podemos pedir que nos ame. Porque solamente se ama a quien se conoce. Tampoco vamos a lograr, ¿sí?, que él nos conozca y por lo tanto no nos puede amar. Cuando se dice que la pareja tiene problemas de comunicación, incluso digamos que todas las parejas que me han visto esta semana me han dicho, cuando yo les pregunto, ¿por qué vinieron? ¿Qué les trajo por aquí a consulta personal? No, pues es que tenemos problemas de comunicación. ¿Sí? Y a la hora que yo hago el test o la batería de test para evaluar a la persona, me doy cuenta que hay multitud de palabras que, como no supieron su significado, no supieron dar una respuesta. Y al no dar una respuesta, pues yo me quedo como si nada hubieran hecho. Por lo tanto, tengo que guiar a la persona, tengo que explicarle a la persona, bueno, mira, vamos a hacer esto. Bueno, repasemos las preguntas y veamos qué entendiste. Si no entendiste lo que realmente la pregunta dice, entonces el test es inválido. Por lo tanto, elevar el nivel de comunicación, en síntesis, me permite conocer al otro y me facilita que el otro me conozca a mí. Un tercer motivo para poder elevar nuestro nivel de vocabulario, nuestro nivel de comprensión de nuestra propia lengua, es algo verdaderamente maravilloso y que les recomiendo a todos. Un cerebro que se mantiene activo mediante la lectoescritura y el pensamiento abstracto es un cerebro que nunca va a envejecer. Los más grandes escritores de la Tierra, de la historia universal, Dostoyevsky, Tolstoy, Miguel de Cervantes, el francés Corneille, ¿sí?, el inglés Dickens, el ruso, ya los dije dos, Dostoyevsky, Tolstoy, Shakespeare, el inglés. Sí, generalmente sus obras cumbre las escribieron ya de edad avanzada. Y entonces uno podría pensar cómo es posible que personas de edad avanzada puedan escribir tan bien y expresarse de una manera tan amplia, tan profunda, tan maravillosa, pues porque siempre usaron su cerebro para expresarse y para escuchar. Fíjense, Miguel de Cervantes para escribir El Quijote utilizó casi 30,000 palabras, pero tampoco él las tenía todas consigo, porque el castellano tiene como 300,000 palabras. Entonces, en la medida en la cual no utilizamos un lenguaje amplio, profundo, rico, bien redactado mentalmente o físicamente cuando se escribe, es un cerebro que va a envejecer a gran velocidad. ¿A quién le gusta envejecer? ¿O a quién le gustaría conservar un cerebro lúcido, ágil, con buena memoria, con buena atención, con estado de alerta, con una gran capacidad de atención a los 90 años? ¿Sí? Así murió mi papá, de un poco más de 90, con un cerebro extraordinariamente lúcido, porque siempre lo usó. Por cierto, aquí les quiero contar un chiste para que no estén tan solemnes y lo tomen de buen humor. En Berlín se hizo una exposición de cerebros, ¿sí?, y estaban a la venta ciertos modelos de cerebro. Entonces llegaba el público y veía cerebro tipo Einstein, $10. Cerebro tipo indígena de la Sierra Fulana, $1,000. Y así había muchos precios para diferentes cerebros. Cerebro de un premio Nobel, $5,000. Y así, cerebro de un mexicano, $1,000,000. Y todo el mundo asombrado. ¿Cómo que el cerebro de un mexicano, $1,000,000? A ver, señor guía, explíquenos, ¿por qué está nuevecito? Nunca lo usó. Entonces,
Bueno, si no lo usamos, pues está nuevecito, nada más que en vez de ser un cerebro que no envejece, ya es, en realidad eso no es más que un chiste, pero la verdad es que si no usamos el cerebro, no es que esté nuevecito, la verdad es al revés. Un cerebro que no se usa, envejece. Así, literal. Pierde conexiones, pierde memoria, pierde atención, pierde foco, pierde capacidad de expresión, ¿sí? Y en cuántas veces, incluso algunos que me han ido a ver, están tratando de expresar lo que piensan o lo que sienten, y no es que sean tartamudos, es que les falta la palabra para decirla de la manera correcta e insertada en un enunciado adecuado, ¿sí? Y que pueda transmitir nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, valores, creencias, etcétera. Y esto para una persona que tiene hijos, ¿sí? Y sobre todo hijos en edad de educar, ¿cómo le transmites ideas, conocimientos, principios, valores que no sabes expresar? Y luego recurrimos como le dije yo, le pregunté hoy en la mañana a una persona, ¿por qué le dices a tu hijo eso? Me contestó, pues porque se lo puedo decir, porque se lo tengo que decir. No, pero dame una razón. Pues no sé, pero así es. Ahora imagínense a ese señor frente a su hijo, que le diga, no te lo puedo explicar, pero así es, ¿sí? ¿Cuál le va a ser la reacción del hijo? 100% de veces, rebeldía. Bien, entonces, con todas estas ventajas, más una extra, la persona que tiene un amplio vocabulario puede estructurar lapsos, no se dice lapsos de tiempo, ¿sí? No se dice círculo redondo, ya con la palabra lapso es suficiente. Puede estructurar lapsos en donde se divierta gratis, basta con abrir un libro, basta con leer con atención. Y una siguiente idea es la siguiente: cuando una persona realmente tiene el hábito de leer, puede leer 2, 3, 4 o más horas sin cansarse y sin que le dé sueño. Y si le pregunto, ¿qué leíste? Me puede repetir lo esencial de lo que leyó sin volver a tener que leer. Con todas estas ventajas, se justifica entonces que hagamos de este folleto. Cuando lo estaba yo por imprimir, dije, bueno, ¿qué tal si le quito las palabras raras? Y una vocecita interna me dijo, no, mejor pregúntales qué significan. Y aquí estamos, ¿no? Así que vamos a dedicar unos minutos para que empiecen las preguntas. ¿Quién me dice una palabra que no haya entendido? Escucho. Por supuesto, puede haber alguna que yo mismo dude o no sepa, y para eso les voy a hacer una doble recomendación. No la busquen en Wikipedia ni en Google. Hay una mucho mejor forma de saber qué significa. Ojalá consigan, si no lo tienen, un programa de Microsoft que se llama Word, ¿sí? Word en español. La ventaja de Word es que tiene un chorro de idiomas. Se puede escribir en inglés, en francés, en español y hasta en chino, ¿no? Pero bueno, un Word en español. Y abren una hoja de un documento nuevo y ahí escriben la palabra que no entiendan. Y automáticamente y la barren con el ratón o con el dedo, barren la palabra y se van al comando de sinónimos. Y en la palabra de sinónimos les va a desplegar 5, 10, 15, más 30 incluso palabras que explican lo que no hayan entendido. Entonces, una excelente forma de adquirir un vocabulario nuevo es escribir la palabra en Word y buscarla en sinónimos. ¿Correcto? También, en menor grado, de vez en cuando, Wikipedia tiene buenas ideas y nos saca como tumbaburro de algunas dudas. Pero más que nada es eso que les estoy explicando. Bien, ¿quién me dice la primera palabra que no haya entendido? Órficas. Órficas. Viene de Orfeo. Y Orfeo es un dios o semidios de la mitología griega. Y es una forma de concebir la vida, la tradición órfica de Orfeo.
Ujú. Y este folleto está diciendo que no vamos a utilizar, que no nos vamos a basar en la tradición órfica, plotínica, de otros autores, sino que vamos a utilizar un enfoque muy moderno, un enfoque nuevo, que en un rato más voy a explicar de qué se trata, para procurar resolver en la mente de todos el problema de la inmortalidad del alma. Otra palabra. Pitagórica. Viene de Pitágoras. Uh-huh. Pitágoras fue un matemático griego de la antigüedad. ¿Te acuerdas en la secundaria cuando te enseñaron el teorema de Pitágoras? No, llegué ahí, nomás fui a hacer de primaria. Bueno, pues Pitágoras fue un matemático de la antigüedad griega que descubrió que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú tienes un triángulo, uh-huh, y sabes cuánto mide esto y cuánto mide esto, sin tomar medida a esto, lo puedes saber. Si sumas el cuadrado de esto más esto, igual a esto. Para construcción, para albañilería, para ingeniería, para hacer un mueble, el saber los teoremas de Pitágoras te resuelve de golpe infinidad de problemas. Entonces va a estar en la matemática. No vamos a usar la matemática, pero sí es necesario para entender bien el problema de la inmortalidad del alma. Vamos a tener que utilizar algunos procedimientos mentales que nos facilitan mucho las matemáticas. Las matemáticas son maravillosas porque nos enseñan a pensar. Una persona que tiene cálculo mental, bueno, yo me acuerdo cuando estaba en secundaria y que nos hacían, el maestro empezaba 4 más 2 por 6 entre 5 por 40 más 1000. Y los que lográbamos seguir el discurso matemático, bueno, teníamos una memoria y una capacidad de aprendizaje muy superior al que se atoraba a la segunda pregunta. Ni siquiera pasaba del 2 más 2. ¿Por qué? Pues porque no tenía voluntad para desarrollar una de las facultades mentales superiores, que es el pensamiento matemático. El pensamiento matemático nos da precisión, nos da foco, nos da atención, nos da estado de alerta, y si lo aplicamos a la vida diaria nos permite resolver infinidad de problemas. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra palabra? Cognoscente. Cognoscente. Muy bien. Cognoscente viene del cognoscere, del conocer, del conocimiento. Entonces, el sujeto cognoscente se refiere a la persona que está conociendo algo. En este momento, todos ustedes son personas cognoscentes, ¿sí? ¿Sí? Están enfocadas a conocer algo. Eso quiere decir cognoscente. ¿Qué más? Platónica. Platónica. Platónica es la escuela que se deriva del pensamiento de Platón. Platón fue uno de los 3 filósofos griegos más importantes de la antigüedad: Sócrates, Platón y Aristóteles. A mí Platón no me parece tan importante ni tan sabio como los otros dos, pero cuando menos tuvo el mérito de escribir los diálogos, en los diálogos de Platón, la mayoría de las maravillosas enseñanzas de Sócrates. En cierta forma, los argumentos que hoy vamos a manejar incluyen un pensamiento socrático, pero no incluyen propiamente un pensamiento platónico. ¿Por qué Platón pensaba? Bastante calenturientamente, pensaba que había una especie de cueva en donde habitaban todas las almas de los posibles habitantes de la Tierra, y que un día íbamos a venir a la Tierra después de haber estado en esa cueva, y que en la vida la inteligencia la teníamos gracias a que recordábamos lo que habíamos aprendido en esa cueva. Evidentemente, pues es una fantasía mitológica. La realidad es que antes de existir en la pancita de mamá y nacer a la luz, cuando ella nos da a luz, ¿sí? Evidentemente nunca antes habíamos existido. La existencia de la persona empieza en el momento de la concepción, nunca antes. No tenemos otras vidas anteriores.
Cuando alguien me dice, es que yo en mi otra vida, luego saco mi tarjeta de psiquiatra, ¿no? Te falta un tornillo o toda la tornillería completa. Nadie existió antes de la vida actual, ¿correcto? Existía en la mente de Dios. Dios ya sabía que te iban a concebir, como dice el Evangelio. Desde antes de que fueras concebido, yo te conocí. ¿No? Pero ese es en otro plano. ¿Otra palabra? Plotiniana. De Plotino, otro filósofo de, en este caso no griego, sino romano, latín. ¿Sí? ¿Qué más? Ontológico. Muy bien. Esto es una palabra fascinante. Ontológico viene de la palabra ontos, que en griego significa el ser. Entonces, ¿qué es la ontología? Es la ciencia que estudia al ser. La ontología es una parte de la filosofía y se ocupa de estudiar al ser. ¿Cuáles son las tres características que tiene todo, las cuatro características que tiene todo ser? Un átomo es un ser, una pulga es un ser, una mosca es un ser humano es un ser, Dios es el ser de seres, el ser, con S mayúscula. Todo ser tiene cuatro características y estas cuatro características fueron descubiertas, pensadas, analizadas y transmitidas por la ontología. ¿Cuáles son esas cuatro grandes características de todo ser que se llaman los trascendentales del ser? ¿Cuáles son? Todo ser es uno. Uno. Todo ser tiene unidad. ¿Sí? Una bacteria es una unidad. Dios es una unidad. Yo soy una unidad. Ajá. Un átomo es una unidad. Una célula es una unidad. Entonces, el ser tiene unidad. Pero tiene otras tres características todavía más contundentes. ¿Cuáles son? Todo ser es bello. Todo ser es bueno y todo ser es verdadero. El alma, que hoy vamos a estudiar, es un ser. Y el ser es uno, bueno, bello y verdadero. Eso quiere decir lo que estudia la ontología, la ciencia que estudia al ser. Ojo, la psicología estudia la forma de comportarse. Por eso la psicología es una ciencia del comportamiento. Pero la ontología no estudia el comportamiento. La ontología estudia la esencia de los seres. Por ejemplo, sabemos que varón y mujer nos creó. Eso es, así fuimos creados, varón y mujer. La ONU dice que hay 112 formas de sexualidad. Bueno, eso es una desviación ontológica que contradice el modelo original de creación divina. No hay 112 maneras de vivir la homosexualidad. Hay 2 maneras de vivirla y en todo caso 110 enfermedades. 110 desviaciones sexuales. Por cierto, hoy una triste noticia que me hizo enfurecer es que la Organización Mundial de la Salud sacó de la lista de enfermedades mentales a las personas transgénero. Ya no es una enfermedad cortarse el pene y ponerse una vulva. Ya no es enfermedad ponerse unas boobies cuando eres varón. ¿Sí? Ya no es enfermedad. Y siempre desde que estas conductas se dieron, se llamaron disforia de género. Es como si en estos momentos decretásemos que ya no es enfermedad la tuberculosis. No, ya un tuberculoso es normal. Aunque tenga tisis y eche bocanadas de sangre, pues todos nos vamos a morir, ¿no? ¿Qué más da? ¿Sí? Déjenlo que viva con su tuberculosis, pues déjenlo que viva con su transgénero. ¿Sí? Esto es inadmisible porque contradice uno de los principios fundamentales de la ontología, que nos dice, lo que es, es. No puede ser y no ser al mismo tiempo.
Una persona no puede ser al mismo tiempo varón y comportarse como mujer. ¿Sí? No puede decir, es que yo soy una niña en el cuerpo equivocado. La ontología le va a decir, no, eres una niña, ¿no?, aunque te percibas como varón. Y eso es una enfermedad. Y ahí se juntan la psicología realista y la ontología para decirnos que no hay un niño dentro del cuerpo de una niña, sino una enfermedad mental. ¿Sí? Ya sé que se van a enojar millones de personas cuando escuchen esto, pero sorry, la verdad no peca, pero como pica. ¿Sí? Otra palabra. Gnóstica. Gnóstica. El gnosticismo es una postura filosófica que niega a Dios. Los gnósticos niegan que podamos tener acceso al conocimiento de Dios. ¿Otra palabra? Arguirá. 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 Es un futuro del verbo arguir. ¿Qué significa arguir? Alegar. Alegar como argumento. Es un argumentar, ¿sí? Discutir. Entonces tu marido arguyó, ¿eh? Y tú le rearguiste. Y pelearán a 10 rounds, ¿no? Cada uno con sus argumentos. ¿Sí? ¿Otra palabra? Paralogismo. Paralogismo. Es una falsa analogía. Hay analogías que son muy justas. Una analogía es una similitud. ¿Sí? Un paralogismo es una similitud falsa, aparente, no es real. ¿Sí? Otra. Planárido. Planárido es un gusano. Es como una sanguijuela. Los planáridos son gusanos aplastados. Si los ves de ladito, de perfil, parecen una rayita. Y si los ves por encima, pues son una manchota, ¿no? ¿Ok? ¿Qué más? Premisa. Premisa. La premisa es la parte esencial, la parte primaria de un silogismo. Hay silogismos que son sofismas. Por ejemplo, premisa número 1. Tú tienes orejas. Se llama premisa. Tú tienes orejas. El burro tiene orejas. Luego tú eres burro. ¿No, sí? Porque es una premisa. Según los sofistas, ¿sí? Según los sofistas, a ver, un sofisma que ahorita tiene a México hundido en la miseria. El presidente nos regala dinero. Premisa número 1. Premisa número 2. Yo resuelvo necesidades urgentes con ese dinero. Conclusión, es el mejor presidente que hemos tenido. Pues es falsa, porque ese dinero no está haciendo que la persona se valga por sí misma, no está haciendo que los empresarios quieran invertir, no está creando progreso y riqueza para el país. Estamos en punto cero, en recesión, pero como la gente se traga cualquier premisa, como esa de que si tienes orejas y el burro también, tú eres burro, pues así se traga la inmensa mayoría de la gente conclusiones falsas a partir de premisas verdaderas. Es verdad que el burro tiene orejas, es verdad que tú tienes orejas, pero eso no te hace burro, porque son dos premisas particulares. Son como tipo conclusiones. No, Sacar conclusiones de no es lo mismo una premisa que una conclusión. La premisa sirve para sacar conclusiones, ¿sí? Pero si tus premisas son particulares, fíjate, es particular, se refiere solo a las orejas de una persona y se refiere solo a las orejas del burro. Son dos premisas particulares. No se puede sacar una conclusión universal. Porque tampoco se podría decir, tú tienes orejas, el burro tiene orejas, luego el burro es persona. Entonces, las premisas sirven para hacer proposiciones. ¿Sí? Vieja, mujer, tú nunca me atiendes. ¿Sí? Premisa número 2. Te importo poco, atiendes más a tu mamá, luego no me quieres, luego ya me voy. ¿Sí?
¿Con quién te vas? Pues con la que sí me atiende. Hay que tener mucha capacidad de argumentación, de arguir con premisas verdaderas y con premisas que para sacar conclusiones universales, las premisas, cuando menos una de las dos, tiene que ser una proposición universal. Bien, siguiente pregunta. Leucipo. 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 ¿Es con L mayúscula? Sí. Sí, es una persona, es el nombre, un nombre propio. Ya, en estos momentos no recuerdo quién fue Leucipo, pero eso sí lo pueden buscar. Que alguien me diga quién fue Leucipo, porque aquí sí mi memoria no me alcanzó. ¿Y explícito? Explícito. Explícito quiere decir que no está oculto. Por ejemplo, tú puedes tener una conducta implícita y una conducta explícita. Una conducta implícita es que tu marido llega en la noche o cuando llegue y tú de modo implícito le haces sentir que no lo quieres. ¿Qué es de modo implícito? Que tu conducta demuestra, aunque no digas nada, que no te interesa tu marido. Pero si le dices, lo volteas a ver y le dices, no te quiero, qué mal que ya llegaste, ahueca el ala. O conoces de fútbol, ¿por qué, vieja? Despeja. De modo explícito le estás haciendo sentir tu desprecio. Lo estoy explicando. Muy bien. Se lo estás explicando de manera abierta. Eso quiere decir explícito. Ajá. Muy bien. Todavía tenemos chance. Inaniquilable. Perdón. Inaniquilable. Muy bien. Inaniquilable quiere decir que se trata de un ser al cual no puedes aniquilar. ¿Y qué quiere decir aniquilar? Volverlo nada. No. No es matar. Desaparecer. Aniquilar es... Que no queda nada. No queda nada. Se acabó. ¿Sí? Si un perro se muere, si una pulga se muere, en cuanto perro queda aniquilado. Pero la sustancia de la cual estaba formado es inaniquilable. Los átomos no se aniquilan. Los neutrones, los electrones, los protones que forman la materia no se aniquilan. Y este es un principio que descubre Albert Einstein en la física, que dice, nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. Entonces, ¿el ser humano es aniquilable? A ver, hagamos ahorita un ejercicio en vivo. Ahí les va. Bien importante. Mucha atención.